esta semana pues iniciamos con el contenido asociado a las macros. Es el tema que nosotros vamos a desarrollar en esta semana. Y aparte de ello, pues el contenido socioemocional tiene que ver con el cuidado de nuestro cerebro. Acá les comparto una imagen, ¿verdad? Que es bastante representativa, descriptiva de lo que nosotros vamos a mencionar con respecto a lo que es el cuidado de nuestro cerebro, ¿verdad? Ok, vamos a ver si me ayuda, porfa, Fabiola Nicole, con la lectura de este párrafo. Disfrutar de una buena calidad de vida va mucho más allá de lo meramente físico. El cerebro, como cualquier otra parte de tu cuerpo, necesita estar en forma, aunque es cierto que con la edad es común empezar a tener cierto deterioro mental. Se ha demostrado que la estimulación cerebral continuada favorece el desarrollo de nuevas conexiones neuronales, por lo que es posible compensar el deterioro producido por la edad. Para mantener el cerebro joven y sano, es importante estimular su actividad. El ejercicio físico, una dieta equilibrada y una vida activa son elementos clave en este proceso. Ok, gracias señorita. Sí, es bien importante, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando del cuidado de las emociones, ahora el cuidado que tenemos que tener con nuestro cerebrito, ¿verdad? Respetar las horas de descanso. Obviamente por la misma juventud a veces pues nos podemos desvelar mucho tiempo y probablemente no nos haga daño el desvelo y tal vez con 1, 2, 3 horas ya nos sentimos recuperados, ¿verdad? Eso es asumiendo que no hay ningún motivo, alguna enfermedad o algo que no les permita a ustedes desvelarse, pero sí es importante pues tomar en cuenta todos esos aspectos que menciona, la dieta, la vida activa, más con esta forma de que ustedes están estudiando, ¿verdad? Full virtual, entonces pues conlleva un poquitito bastante a lo que es el sedentarismo. Entonces es importante que pues cada uno tomemos nuestras medidas relacionadas a estos. Ahora bien, el contenido que nosotros vamos a desarrollar este día se denomina macros. Las macros básicamente son un conjunto de instrucciones que van a desarrollar una actividad en concreto. Nosotros acá esas instrucciones las vamos a escribir directamente tomando en cuenta un lenguaje de programación con el que trabaja acá Excel. Ustedes se van a dar cuenta que pues las instrucciones que vamos a utilizar son bastante sencillas, ¿verdad? No son instrucciones así como complejas y nada que ver con eso. Entonces, como vamos a trabajar con macros, la definición básica y sencilla que se puede dar es con respecto a eso, ¿verdad? Un conjunto de instrucciones que se deben de seguir para ejecutar un proceso determinado. Y estas macros, pues podemos trabajarlas directamente diseñándolas, escribiendo esas instrucciones o grabando las acciones. Vamos a iniciar con la parte de escribir esas instrucciones y luego vamos a ver la etapa de cómo grabar una macro, ¿verdad? Hay soluciones en donde es necesario pues auxiliarnos para capturar los datos, auxiliarnos de lo que son los formularios y ahí va asociada la macro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es habilitar la ficha programador. La ficha programador se va a archivo, después de archivo vamos a seleccionar opciones y acá en opciones pues en personalizar cinta de opciones aquí elige la ficha programador porque por defecto no viene habilitada. Entonces aquí elige la ficha programador y ya me va a habilitar todas esas opciones. Por defecto Excel trabaja con un lenguaje de programación llamado Visual Basic. En su momento pues este lenguaje tuvo su boom, aproximadamente son como 250, 210 por ahí lenguajes de programación. Entonces, en su momento ese tuvo su boom, ahora son otros, pero estamos hablando de Python, estamos hablando de Java, de C++, PHP también, que son los lenguajes que están tomando o se están manteniendo a la cabeza de acuerdo al tipo de elementos que se quieran programar. Entonces, en este caso, pues Excel trabaja con Visual Basic para poder ir diseñando las macros en base a las necesidades que nosotros tengamos.
En esta ocasión, pues vamos a diseñar una macro que nos va a permitir capturar registros, capturar datos, y esos datos van a ser almacenados acá en esta hoja de cálculo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aparte de habilitar lo que es la ficha programador, tenemos que guardar el libro, pero vamos a cambiar el tipo. No lo vamos a guardar tal como lo hemos manejado siempre. Le vamos a colocar acá, en este caso, lo voy a colocar segundo D. Y en el tipo es que le vamos a cambiar. Le vamos a colocar libro de Excel habilitado para macros. Entonces ya no es un libro de trabajo común con la extensión .xls o xlsx, sino que ya es un libro habilitado para macros, para que la próxima vez que nosotros abramos este libro, pues todos los cambios que nosotros hemos hecho pues puedan ser almacenados y lo podamos ejecutar nuevamente, ¿verdad? Entonces lo vamos a guardar y a continuación vamos a comenzar a trabajar en el diseño de la macro. Para crear la macro, como la vamos a hacer en este caso agregando instrucciones, nos vamos a ir acá al editor de Visual Basic. También nosotros podemos hacerlo activando la combinación de teclas Alt F11 y nosotros llegamos directamente al editor de Visual Basic. Entonces ingresamos, se me abre esta ventanita y en esta barra de herramientas que nosotros tenemos acá, pues vamos a encontrar el icono de Excel, ejecución, interrumpir, restablecer, que a medida vamos avanzando, pues vamos a ir viendo el uso de ellas. Entonces acá en el icono de Excel me permite regresar a la hoja de cálculo o en el editor directamente. Ya estando acá en el editor, pues esa sería la ventana o el explorador de proyectos donde me van a ir apareciendo los elementos que tiene mi libro de trabajo. Hasta el momento, por defecto, las 3 hojas que trae, ¿verdad? Y para cada uno de esos elementos se me van activando ese cuadro de propiedades. Si en algún momento, pues esto no aparece habilitado, nos vamos a ir al menú B y acá yo puedo seleccionar las opciones, ventana de propiedades, explorador de proyectos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en este caso, vamos a agregar un formulario. Lo puede hacer directamente desde este icono o si nos vamos a insertar, User Form. Entonces ya tengo el primer formulario, automáticamente se me activa también este cuadro de herramientas, pero como les decía, si no se me habilita en menú B, y aquí me aparece cuadro de herramientas. Este formulario también tiene sus respectivos controles que me pueden permitir a mí hacerlo más grande o más pequeño de acuerdo a las necesidades. Cuando yo selecciono este elemento, acá se me activan lo que son las propiedades del formulario. Y la primera propiedad que vamos a modificar se llama en este caso la propiedad name y le vamos a cambiar el nombre al formulario. Le vamos a colocar en este caso FRM y le vamos a poner estudiantes. Vamos a ver, estudiantes. Ok, ya le cambié el nombre. También hay otra propiedad que se llama caption. Vamos a ver, por aquí está. Esta propiedad caption es la que me va a permitir cambiar el texto que va a aparecer en la barra de título del formulario. Entonces, venimos, nos vamos a la propiedad caption y la vamos a poner registro estudiantes. Y si se fijan, automáticamente me lo está mostrando acá en la barra de título. Y así podríamos ir cambiando nosotros las propiedades para agregarle color o una imagen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora vamos a trabajar con los elementos que va a llevar este formulario. Nosotros vamos a agregar en esa hoja de cálculo, vamos a agregar el nombre, vamos a agregar el apellido, vamos a agregar la edad, y vamos a agregar la sección. Entonces, esos son los elementos que yo voy a capturar directamente en el formulario. Entonces, de mi cuadro de herramientas voy a utilizar el control de etiqueta, que sería este icono, la letra A mayúscula, ¿verdad? Entonces le doy clic, me lo llevo acá y venimos y le vamos a colocar acá registro de estudiantes también. Entonces, igual este control tiene estos cuadritos que me permiten ampliarlo o disminuirlo. También si yo selecciono, en este caso el control, se me activan las propiedades de la etiqueta.
Entonces, igual acá también yo puedo modificar esto, ¿verdad? Entonces, el nombre, pues, no vamos a trabajar mucho a nivel de código con las etiquetas, entonces no es necesario que se lo cambiemos, pero sí hay una propiedad que se llama font. Entonces, venimos al seleccionar esa propiedad font, les aparece este cuadro de diálogo que probablemente ya sea conocido por algún procesador de texto. Entonces, por ejemplo, aquí puede definir el tipo de fuente, el estilo, lo voy a poner negrito y le voy a poner un tamaño de 14. Y acá, pues, usted va personalizando esto para irle dando más forma. Si se fijan, no tiene mayor complicación. Voy a agregar otra etiqueta que acá voy a poner el texto nombre para que el usuario entienda lo que me tiene que proporcionar acá. Voy a agregar otra en donde vamos a poner el apellido. Para editar este texto solamente le doy un clic izquierdo nada más. Y a continuación, este era la edad. Y tenemos acá la sección. Los mismos campos que yo tenía en la hoja de cálculo son los que yo voy a colocar acá, porque estos datos yo los voy a ingresar a través de el formulario. Entonces, este es el control de etiqueta. Igual si yo quisiera personalizarlos, los selecciono, los mantengo seleccionados con la tecla control. Me voy nuevamente a font y solamente le voy a poner un tamaño de 2 para que todos tengan las mismas características. Y en el caso del nombre voy a utilizar el otro control que se llama cuadro de texto, que esas serían las cajitas donde el usuario va a proporcionarme el nombre. Voy a poner una cajita también para el apellido, otra cajita para la edad y para la sección, ya me equivoqué, vamos a agregar esto. Y para la sección voy a agregar lo que se llama un cuadro combinado, que también es conocido como un control combo box, para que las personas seleccionen de la lista a qué sección pertenece. Y vamos a agregar el control botón de comandos, para que cuando nosotros le demos clic a este botón, cuando sucede el evento, este clic, se inserten los datos. Entonces, ese es el formulario en donde hemos utilizado estos controles, el control de etiqueta, el control cuadro de texto o caja de texto, el combo box y el botón de comando. Entonces, igual todos estos son personalizables si nosotros queremos. Guardamos cambios y en esta barrita de herramientas donde tengo el icono de Excel, formulario guardar, aquí está el botoncito de ejecutar. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Es el formulario que hemos creado. Entonces, si se fijan, como primera parte, pues la ficha programador solamente la vamos a habilitar una vez, no cada vez que hagamos un ejercicio. Pero ya si nos vamos directamente a crear la macro, y esa macro la vamos a hacer agregando las instrucciones, entonces ustedes tienen que crear el formulario en base a las necesidades que tengan y luego crearlo, personalizarlo. Y luego la otra parte va a ser directamente, pues, escribir esas instrucciones que me van a permitir tomar lo que está en las cajas de texto y añadirlos a la hoja de cálculo directamente. Muchas veces eso se hace porque ya en la mayoría de organizaciones no todas tienen el presupuesto para poder, en este caso, adquirir software, o a veces el software libre no cumple con todos los requerimientos o tal vez los procesos no son tan complicados. Entonces hay soluciones que para los que les gusta investigar un poquitito más de pequeños mini sistemas hechos en Excel y se parte del concepto esto de macros también. Incluso aplicaciones concretas así del área de economía igual también están implementadas acá a través de macro directamente. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo acá, esa parte, que ya vimos cómo diseñar lo que es el formulario. Lo cierro y regreso a lo que es el editor de Visual Basic. Entonces, ahora que ya tenemos el diseño del formulario, lo que vamos a hacer es comenzar a escribir esas instrucciones y usted se va a dar cuenta que no está complicado y que es bastante repetitivo. Acá en este editor, como estamos hablando que vamos a escribir instrucciones utilizando el lenguaje Visual Basic, que en su momento pues tuvo su boom, que era muy implementado, había muchos sistemas que se desarrollaban con este lenguaje de programación, e igual todas las estructuras que nosotros hemos visto funcionan,
estructura, en este caso if, switch, las repetitivas, todo funciona acá directamente. Entonces, esta ventanita que ustedes están observando, a eso se le llama el editor de código. Si yo lo cierro acá, regreso a la vista del formulario. Si yo le doy doble clic al botoncito, al botón de comando, regreso a la ventana de código y allí nos vamos a estar cambiando. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es asignar los valores a este control para que cuando ejecutemos el formulario, automáticamente se llene con las opciones que nosotros queremos agregarle. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer directamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Me voy a ir a la ventana de código y si se fijan, en la parte superior tengo dos divisiones. Una me representa el control que voy a programar y la otra me representa el evento. En este caso yo estoy diciendo, cuando le dé clic al botón, en este caso es el comando 1, se va a ejecutar una serie de acciones. Pero antes de hacer eso, vamos a llenar el control combo box con las secciones que yo necesito que aparezcan. Entonces me voy a ir acá a esta opción para seleccionar el objeto y voy a decir que voy a trabajar con el formulario. Y de forma general eso se conoce como user form. Voy a trabajar con el formulario, pero específicamente cuando exista el evento de inicialización. Es decir, cuando yo inicialice el evento o el formulario o ejecute el formulario, necesito que suceda algo. Entonces, si se fija, seleccioné el objeto y a continuación seleccioné el evento. Entonces, yo necesito que cuando ejecute el formulario, automáticamente el combo se llene. ¿A qué me refiero con respecto al combo? Sería este. Si se fijan, el cuadro de lista, que si yo lo selecciono en las propiedades, me aparece que se llama combo box 1. Entonces, regresamos acá y yo necesito que este combo se llene. Entonces voy a utilizar la instrucción MI porque la instrucción MI lo que hace es darme una lista de todos los controles que yo tengo en el proyectito que estoy trabajando. En este caso, pues solamente tengo el formulario estudiantes. Entonces voy a colocar la inicial del nombre y si se fijan, ya me aparece acá directamente combo box 1. Porque si no lo escribo bien, pues me va a generar error y también es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, al igual que cuando nosotros utilizábamos allá en Java, por ejemplo, el método nextIn, nextDouble, acá también hay diferentes métodos. Entonces, el control combo box tiene un método que se llama addItem. Entonces, este método lo que va a hacer es permitirme escribir sobre el combito S. Entonces, voy a colocar paréntesis y dentro de los paréntesis, entre comillas, yo voy a colocar lo que necesito que el usuario ingrese. Entonces, la primera opción la vamos a dejar vacío para que no me aparezca nada. Voy a copiar, voy a pegar y, por ejemplo, yo necesito que una de las opciones que me aparezcan sería segundo D. Vamos a quitar estos espacios. Voy a copiar. Vamos a pegar. Y ahí usted puede ir agregando todas las opciones que necesitemos, ¿verdad? Respetando el mismo formato, que sería A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Entonces, agrega todas esas opciones que usted necesite agregar. Entonces, aquí tenemos, guardamos cambio, ejecutamos el formulario acá en esta flechita verde y ahora usted va a observar que ya me aparecen todas estas opciones. Y lo hemos hecho nada más utilizando el evento inicialización del formulario y automáticamente con el método addItem me ha permitido escribir sobre este control, que en este caso se llama un cuadro de lista, pero internamente el nombre es un combo box, para que la persona seleccione acá la opción. Vale. Ahora que ya tenemos eso, entonces ahora sí, cuando sucede el evento clic, nosotros vamos a comenzar a ejecutar una serie de instrucciones. ¿Cuáles van a ser esas instrucciones? Las que me van a permitir capturar lo que está en el formulario e irlo a insertar a la hoja de cálculo. Entonces, esas instrucciones sí las voy a colocar dentro del evento clic, específicamente asociado al botón 1, porque cuando le demos clic a ese botoncito se van a ejecutar todas esas instrucciones, ¿verdad?
Entonces ahora que nosotros tenemos eso, la primera palabra que vamos a utilizar es REM. Esta se utiliza para mensajes, lo voy a poner acá. Cuando nosotros estábamos viendo eso, le poníamos allá en el otro editor, pleca, qué sé yo, declarar objeto, pleca, captura de datos. A eso nos referimos con mensajes. Entonces acá, en vez de colocar pleca, colocamos la instrucción REM y esa es la que me va a servir a mí para ir como explicando lo que se va haciendo, ¿verdad? Nada más eso, es decir, que esa instrucción no se ejecuta, tampoco va a ser motivo de error en el caso que pues nosotros hayamos puesto nada más un mensaje que explique lo que estamos haciendo. Ok, entonces lo vamos a poner acá. Dentro del proceso para captura de datos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde nosotros vamos a escribir. Entonces, recuérdense que el registro va a venir a caer a la celda A2, B2, C2 y D2. Ese sería mi registro completo. En la A1 no vamos a escribir porque tenemos el nombre de los campos que nosotros queremos trabajar acá directamente. Entonces, venimos y para seleccionar la celda vamos a poner la palabra, perdón, vamos a poner la instrucción range. Dentro de comillas voy a poner el nombre de la celda, que en este caso sería A2. Cierro paréntesis, punto, select. Entonces aquí tenemos el método select. Anteriormente nosotros utilizábamos el método nextIn, nextDouble, entonces acá es select. Entonces venimos con eso, lo que nosotros estamos haciendo es seleccionando la celda donde yo quiero escribir. Eso es lo primero que yo voy a hacer directamente, es seleccionar esa celda. Ahora que ya seleccioné la celda, voy a poner otro mensaje. Ahora vamos a escribir en la celda seleccionada. En la celda seleccionada. Ok. Para escribir en la celda seleccionada, entonces la instrucción que vamos a utilizar es Active Cell. Vamos a ver. Y vamos a utilizar un método llamado fórmula R1C1. Los nombres son como algo extraño, ¿verdad? Pero esas son las instrucciones que se configuraron al momento que estaban programando este lenguaje acoplado para Excel, ¿verdad? Entonces, con esta instrucción lo que nosotros vamos a hacer es escribir en la celda seleccionada. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir el contenido. Vamos a cerrar acá. Voy a escribir el contenido de mi caja 1. Y si se fijan, la caja 1 en las propiedades, como no les cambié el nombre, la caja 1 es la textbox 1 acá. Entonces, venimos y le vamos a poner mi punto y presiono la letra T para que me aparezca el nombre, ¿verdad? Entonces, con esta instrucción, yo ya he escrito acá el contenido de esta caja de texto. Lo voy a escribir en qué celda, en esta celda. Entonces con eso yo ya capturé el nombre. Entonces le voy a poner acá otro mensaje, capturando el apellido. Todos estos mensajes yo los estoy poniendo nada más para que usted vaya comprendiendo cómo es que eso se utiliza, ¿verdad? Entonces, nuevamente la misma instrucción, range, entre comillas, B2, punto, y acá le ponemos select. A continuación otra vez active cell punto, nuevamente aquí está fórmula R1C1 igual lo que hace darme el listado de los controles que yo tengo en mi formulario. Ahora voy a utilizar la caja 2. Ahora vamos a poner en este caso pues REM capturando la edad. Entonces, como ya vieron que es exactamente lo mismo, voy a copiar esto, voy a pegar y ahora en vez de B2 lo voy a poner C2 y en vez de textbox 2 lo voy a poner textbox 3. Entonces, en esta cajita vamos a agregar una función porque acá, pues, esa sería la cajita 3, pero yo necesito almacenar específicamente un valor, no un texto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo lo dejo así, supongamos que la persona ingresa 17, yo necesito este valor así, no lo necesito así.
Es decir, que todo lo que se ingresa en la caja de texto lo toma como un texto. Entonces, en este caso, la persona ingresó 17 y es el valor que yo necesito porque tal vez probablemente necesite hacer algún cálculo. Pero en la caja de texto el valor es tomado de esta forma. Entonces, para que no lo tomen como un texto, vamos a agregarle específicamente a esta instrucción, vamos a agregar lo que es la función val. Esa función val, si usted observa en los argumentos, recibe un string y ese string lo convierte a double. Entonces, ¿por qué solamente lo estamos aplicando para la caja 3? Porque ahí me van a ingresar un dato numérico y quiero asegurarme que lo tome como un número y no como un texto, por el caso de que tal vez yo lo vaya a utilizar para hacer algún cálculo matemático. En el caso que no lo fuera a utilizar en ningún proceso, pues usted lo puede dejar así nada más. Ok, entonces aquí me hace falta cerrar la función y aquí ya capturé la edad. Entonces ahora le vamos a poner capturando la sección. Exactamente lo mismo. Voy a copiar, voy a pegar y ahora le voy a colocar D2 y acá sería en este caso mi punto combo box 1. Y aquí tengo la captura. Entonces, si se fijan, las instrucciones son bien repetitivas. Hasta el momento hemos hecho un algoritmo secuencial. Eso significa que va en un orden lógico y no estamos evaluando ninguna condición, sino que ahorita estamos nada más siguiendo paso tras paso esto. Entonces, eso hace también que sea más fácil comprender esta parte. Lo guardo y lo vamos a ejecutar. Entonces ahora vamos a comenzar a ingresar registros. Vamos a poner Rosa, por ejemplo, Santos, tiene 16 años, pertenece a esta sección. Le doy a insertar y ya se agregó el elemento a la celda indicada. Por ejemplo, si quiero ingresar otro, vamos a poner Carmen Oliva, 16 años y que pertenece a esta sección, por ejemplo, le voy a dar a insertar y si usted observó, me reemplazó el dato anterior y lo correcto no es que haga eso. Entonces vamos a corregir acá dos cosas. Uno, no me tiene que estar reemplazando los valores que yo ya tenía. Y dos, al momento que cuando nosotros le demos insertar, que automáticamente se limpien todas esas cajitas. Entonces le vamos a agregar las instrucciones que me van a permitir hacer eso. Entonces primero, que cuando inserte registros, no me borre los que ya tenía. Y segundo, que me limpie las cajitas de texto. Entonces venimos, vamos a cerrar esto. Nos vamos a ir acá nuevamente. Y ahora vamos a poner acá la siguiente instrucción, limpiando cajas. Entonces, para limpiar las cajas de texto, vamos a utilizar el nombre de la caja y le vamos a decir, vamos a utilizar esta instrucción, empty. Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es que limpie la caja 1. Entonces, vamos a pegar. Acá voy a tener la caja 2. Y acá vamos a colocar lo que es la caja 3. Ahí tenemos esa parte. Vale. Y la otra parte que vamos a agregar, voy a utilizar, creo que todavía lo tengo en memoria, aquí está. Voy a utilizar esta instrucción, set focus. Esta instrucción lo que hace, jovencitos, es que después que inserte registros, limpia cajas y mande el foco a la caja 1. ¿Qué es eso? Explíquelo de otra forma. Mande el cursor a la caja 1. Entonces, cuando haga todo ese proceso, con esa instrucción set focus, le estamos diciendo mande el cursor a la caja 1. Para que si el usuario quiere ingresar a otro registro, automáticamente entienda que pues con esa caja es donde tiene que comenzar a proporcionar todos los registros y así pues comienza a ingresar los datos, ¿verdad? Ok, entonces la siguiente parte sería, le vamos a poner acá, agregando una nueva fila, la vamos a poner.
Esto es para evitar ese problema que teníamos que nos estaba eliminando o nos estaba reemplazando, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, selection entire, vamos a ver, row, y le vamos a poner acá punto insert. Ok, aquí me falta un puntito. Entonces con esta instrucción selection.entireRow.insert, lo que nosotros estamos haciendo directamente es limpiando lo que es la caja, perdón, insertando una nueva fila para que no me esté reemplazando los datos anteriormente. Y como les decía, nuevamente, pues todo esto estamos hablando que es un algoritmo secuencial. Vamos paso tras paso, no estamos evaluando decisiones todavía, no estamos haciendo ningún proceso repetitivo, porque si lo quisiéramos hacer igual, las instrucciones que nosotros ya sabemos manejar funcionan acá igual, ¿verdad? Una estructura ahí funciona igual, solamente tenemos que acoplarnos a la sintaxis de cómo se implementa acá, porque si se fijan incluso acá no estamos hablando de variables, sino que estamos hablando de celdas, pero es necesario ir indicando la celda donde yo necesito trabajar. Voy a guardar cambios. En este caso, vamos a ver. Vamos a poner que tiene 17 años. Ok, insertar. Si se fija, ya me lo agregó y me agregó la nueva fila. Obviamente reemplazó el dato anterior, ¿verdad? Pero ya con este no tendría que hacerlo. Le vamos a poner Juan. Vamos a ver, tiene 17 años y le voy a poner que pertenece a esa sección. Entonces, si se fija, lo que va haciendo es añadirme una fila, es decir, que el registro lo va desplazando. En este caso, un registro, una fila, y aparte de eso me va limpiando las cajas directamente, ¿verdad? Entonces, a eso que nosotros acabamos de hacer, a eso se le conoce como las macro, ¿verdad? En la otra sesión nosotros vamos a ver cómo trabajar siempre con las macros, pero grabadas. Y se van a dar cuenta que ya después todo lo que nosotros hemos venido haciendo le va agregando automáticamente todo ese código, pero sí es importante que sepamos o que comprendamos la definición, que por qué se dice que es un conjunto de instrucciones, para que cuando grabemos la macro, incluso también acá nos hace falta agregarle un cálculo, para que cuando hagamos todo eso se comprenda el concepto ya de una manera más clara, de una manera más práctica, y pues veamos todo lo que podemos hacer directamente acá en esta parte, ¿verdad? No sé si con lo que he mencionado hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda? Yo creería que no, ¿verdad? Porque las instrucciones son bien repetitivas y como les decía, estamos trabajando en este caso con algoritmos secuenciales. Entonces, por ahora nos quedamos hasta acá. Solo me espera un momentito.